hola. Excelente, profesor. Bendiciones, un gusto, un placer estar con usted en vivo. Creo que es la primera vez y yo sé que va a ser de mucha bendición. Hay muchas personas que nos están preguntando por la magna obra que ha llegado de lejanas tierras de Perú, y estamos contentos y nos sentimos bendecidos y agradecidos por este esfuerzo grande que usted ha hecho para entregarnos esta joya, profesor. Muchas gracias, querido amigo y maestro y ministro Carlos. Es un placer para mí estar en este espacio tuyo que tú diriges y que tú has forjado. Pues en realidad tengo como 5 libros que están por salir. 5 libros. Sí. Wow. Pero que evidentemente a veces falta tiempo y dinero para poder sacarlos. Claro. Quiero lanzar una primicia aquí en tu programa, algo que no lo he dicho antes, pero... Eso es exclusivo. Exclusivo, sí, exclusivo. Ya tenemos los trámites terminados para hacer... Disculpen que ha sonado el timbre, estas son las cosas de los detalles de estar en vivo. Ya está por abrir sus puertas, así falta un poquito, Editorial Limud. Y en Editorial Limud, y esto ya lo he conversado con diferentes colegas escritores, van a publicar no solamente ya escritores consumados, es decir, escritores que ya tienen otros libros, sino también personas con nuevos proyectos, nuevas expectativas, en donde una gran editorial posiblemente les cierre las puertas. Wow. Todo con respecto a temas de ciencias bíblicas, aportes, pensamientos, perspectivas, ensayos. Y te explicaré por qué, querido amigo. Y también a tu amable público. Las editoriales, si bien es cierto, son un negocio, las editoriales pagan entre 10 a 6% del total del libro al escritor. O sea, si tú compras un libro de, no sé, pues $50, ¿sí? Al escritor le llega $3, o si hizo un buen contrato, $5. Wow. Entonces, si tú eres de los que piensa como yo, en que el obrero es digno de su salario, de un salario justo, no tampoco de muchísimo dinero, ni de millones, pero hacer un libro cuesta mucho. La gente no tiene idea de lo que es hacer un libro. Son horas y horas de falta de sueño, porque tienes que trabajar durante el día normalmente, y en la madrugada tener que avanzar, estar horas conversando con los diagramadores, con los que hacen los maquetadores, en fin, no quiero aburrir con tecnicismos a tu público, pero realmente son muchas horas. Entonces, como las editoriales son grandes, son las que tienen, como se dice en mi país, la sartén por el mango. ¿Me entiendes? Entonces, yo, buen escritor, pero no buen empresario, por ejemplo, estoy hablando de Pepito. Pepito es buen escritor, Pepito ha estudiado mucho y Pepito quiere publicar su libro, pero no tiene los medios, no tiene los recursos. Entonces, va a Verbo Divino le dice, no, olvídate, yo solo publico de gente
de Antonio Piñero, etcétera. Aunque a Antonio Piñero le pagan igual 10%. No te queremos, no queremos invertir en un proyecto tan pequeño. O simplemente no quiero, pues no sé, esto es si logra cita. Entonces, Pepito, que tiene un buen libro, esto es como la historia de Rocky Balboa, que nadie quería los originales de Rocky, todo el mundo le echaba, anda, vete, esto no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en ese sentido, nosotros queremos hacer este editorial primero para que los que ya escriben sigan escribiendo, pero ahora que reciban 40% y no 5 ni 10. Wow, sino eso sería algo innovador. Sería algo innovador. Sí, y además les va a entusiasmar escribir. Entonces, todos los que escriban tengan una compensación por su trabajo más justa. Además, esta editorial se abre con el sincero deseo de publicar los trabajos de todas las personas que con mucho esmero e ilusión hacen sus trabajos para sus institutos, universidades, lo que fuera, y que al final acaban metidas en el repositorio o en la biblioteca de la universidad y nunca nadie las lee. Ese es el problema. Entonces, y eso puede enriquecer a muchos. Entonces, esta es una editorial del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y también veo y creo y pienso, profesor, que será una editorial donde el autor se sienta más flexible con lo que expone, porque sabes que en algunas de estas editoriales, aunque muchos manejan el término académico, pero a veces cuando uno es bien técnico en dar explicaciones, a veces como que las quieren prohibir, porque pueden que afecten a un pueblo de fe y esas cosas. Pero yo imagino que con usted eso no va a pasar. Entiendo lo que dices, también tu prudencia y tu gentileza al no mencionar las editoriales, pero ciertamente son editoriales evangélicas a las que haces referencia, en donde yo no digo que sean malas, claro, pero por cuidar a su público cautivo, que son las iglesias evangélicas, no puedes poner esto, ni puedes poner aquello. No, en Limud puedes publicar de todo, ¿no? Todo lo referente a estudios bíblicos, intentando, por supuesto, presentar evidencia. La seriedad académica es importante. Es importante, sí. Es importante. Así es que profesor, tenemos casi ya 40 personas. El libro lo recibí hoy. Genial. Sinceramente, profesor, algo que me cautivó de este libro es la portada. Ajá. Y sabemos y entendemos que, ejemplo, las personas que le gustan promover algún tipo de evento, uno siempre quiere lo mejor en un afiche, en un arte, que le haga un arte llamativo para que cautive la atención de la persona. Y yo entiendo, profesor, que eso usted lo ha logrado con este libro, porque sencillamente usted pudo haber usado un ejemplo, un libro así, con su nombre nada más y que la gente no se impacte. Pero al usted poner esta foto, verdaderamente llama la atención, es llamativa y el libro se ve bien trabajado, se ve llamativo y el tema nada más es súper innovador. El monoteísmo bajo sospecha en la Biblia hebrea. Pregunto, profesor, la primera pregunta que le hago. Bien.
Sucede, querido Carlos, que yo estudio este tema durante muchos años. Muchos años. Cuando digo muchos, hablo de muchos, más de 20 años. Uno de los primeros que planteó este tema fue el profesor Norman Godwell en su libro Las tribus de Yahvé. Uno de los libros que fue mi segunda Biblia en los años 90. Y luego hay otros autores que lo van desarrollando siempre con un poco de prudencia. ¿Por qué? Porque no teníamos la evidencia arqueológica. Entonces, teníamos evidencia textual, y la evidencia textual te decía, bueno, los israelitas adoraban a Yahvé, y entonces solo la evidencia textual de la Biblia te permitía afirmar algo. Mira, todo indica dentro del texto, decíamos, que los israelitas adoraron. Entonces, venía alguien fundamentalista y decía, sí, pero precisamente por eso Dios prohibió. Y eso es que el pueblo se torció. Entonces tú decías, no, acá no se ve que se torció, acá se ve que durante generaciones, lees a Jeremías, se le dice generaciones, nuestras generaciones y generaciones siempre adoraron a Ashera. Y acá no se ve que se han torcido, acá se ve que la regla es adorar a Ashera. Pero, bueno, no teníamos más. Los últimos 25 años han visto una vertiginosa cantidad de descubrimientos arqueológicos exhumados. Entonces, se han desenterrado muchísimas pequeñas figurillas de diosas Ashera, dioses Baal y de el dios Kuyum, de otros innumerables dioses, incluso dioses egipcios que se adoran en Israel. Y esto nos permite más o menos trazar el perfil religioso de aquella época preexílica. Entonces, ahora ya no es solo la Biblia la que apunta en una dirección y dice, voy a ponerme así de costado, la Biblia apuntaba en una dirección y decía, el pueblo adora de manera natural y permanente, adora a varios dioses, porque esto era rebatible. Ahora tienes la arqueología que señala para el mismo lugar. Exacto. Y entonces, el que solamente teníamos la Biblia y era insuficiente. Ahora tenemos la arqueología, también tenemos la antropología que ha hecho grandes avances. Es decir, el día de hoy el estudio bíblico es multidisciplinario. Y bueno, hago todo este marco para decirte, todo esto que yo he venido aprendiendo durante años, solo lo podía encontrar en textos en inglés, mi hermano. ¿En inglés? En inglés. Wow. Entonces, ningún autor que yo conozca lo escribe en español. No, pero yo he leído a Joaquín Jeremías. Sí, Joaquín Jeremías es alemán. Y su alemán lo han traducido al español, los editoriales Sígueme. Eso no le comunica a un latinoamericano. Exacto. No le comunica, porque cada sociedad, cada grupo étnico tiene sus propios problemas y su propia manera de ver la vida, de entender. ¿Me entiendes? Voy a poner un ejemplo sencillito, muy sencillo. Que lo hablé con mi esposa ayer, que estábamos viendo una película. Un hombre y una mujer juntaban mucho dinero para su hija que se iba a la universidad. Su hija los odiaba. Pero ellos se quedaban sin comer, se privaban de cosas.
para pagarle la universidad, que al final costaba como $200.000. Y luego la chica se va a la universidad, llega a la universidad, termina la universidad y se larga. No regresó a su casa hasta 15 años después y luego no volvió a regresar hasta que el papá fue enterrado. Wow. Entonces, yo le digo a Eva, eso no haría un latinoamericano. Es decir, desvivirme, matarme, privarme de mis cosas, para que mi hijo vaya a estudiar, sabiendo, porque ellos saben que su hijo se va a ir para no regresar, yo no lo haría. Yo no lo haría. Lo ayudaría en sus estudios, sin duda, le pago los estudios a mi hijo. Pero yo sé cómo he criado a mi hijo y yo sé que siempre va a estar cerca de mí, porque los latinoamericanos somos querendones, amorosos, unidos. Somos una raza unida en la que Bolívar soñó, como diría el cantante Rubén Blades. Esa unión que nos permite vivir siempre junto con los hijos, con los suegros, con los tíos, y ahí vemos pues cómo nos la llevamos y cómo repartimos la comida, pero siempre juntos. Esa realidad se puede explicar porque una realidad parecida es la que pasa en Israel, en el antiguo Israel. Todos viven en una mishpajá y se mezcla desde el abuelo más abuelo, desde el patriarca, se mezclan todos, mejor dicho, conviven todos en una sola propiedad. Entonces, ¿a mí de qué me sirve la experiencia latinoamericana para explicarle mejor a la gente cómo es que se vive allá? Esa experiencia no te la va a explicar un europeo o un alemán o quien fuera, porque ese ejemplo ellos no lo tienen. Entonces, escribir un libro desde el punto de vista de un latinoamericano, colocándole ejemplos que ellos digan, ah, con razón, pues. Entonces, así como nosotros hacemos hasta hoy, así hacían ellos. Y es mucho más sencillo entender a partir del ejemplo que a partir de la teoría. El Israel agrícola, el Israel que le tejía ropa a Ashera y la sacaba en andas, que es como pasa en nuestros pueblos. Claro. ¿No? A la Virgen María le ponen una capa o le ponen ornamentos de oro y luego la sacan en andas. Eso hacían con Ashera y eso no se suele hacer en Europa o en otras latitudes. Entonces, era absolutamente necesario, querido amigo y hermano, que se escriba, se trate de este tema a partir de los ojos de un latinoamericano para latinoamericanos, para que lo entiendan. Yo entiendo, profesor, que cuando por lo menos un creyente típico, hablando por lo menos del caso mío, de la iglesia evangélica, que es la que pertenezco y soy líder, no es regular que se escuche la palabra monoteísmo, porque es un concepto que no se enseña. Acá nosotros solamente exponemos el texto en su teología y la enseñanza pastoral y vámonos. Pero cuando profundizamos y le intentamos explicar a ciertas personas que Israel sí un día fue politeísta, eso a la gente le choca, que Israel practicó sacrificios humanos, que Israel tenía todo ese tipo de creencias más antiguas que Israel adopta. Eso a la gente como que los asusta. Entonces, profesor, ¿por qué la gente no quiere aceptar que Israel en un momento dado fue politeísta? Yo creo que al menos hay dos aspectos. Primero, que el adoctrinamiento o indoctrinamiento, como prefieran llamarle, es decir,
meter doctrina a la cabecita de un grupo de personas. Y machaca, que machaca, que machaca todos los domingos en la iglesia. Y les dicen, somos monoteístas, somos monoteístas, que somos monoteístas, amén. Entonces, la gente sale pensando que es monoteísta porque les han dicho que son monoteístas, lo repiten todos los domingos, y ellos están seguros de eso. Y han pasado años, 5 años, 10 años en la iglesia diciendo lo mismo. Pero cuando tú pones las, como se dice, las barbas en remojo, es decir, ya te pones serio y dices, a ver, voy a autoexaminarme. Y cuando la gente se autoexamina, se da cuenta que en realidad el cristianismo no es monoteísta. Aunque lo afirme, aunque sus libros de concordia lo digan para los luteranos, el cristianismo no es un monoteísmo. El cristianismo es politeísta. Aunque le duela, es así. El monoteísmo tiene una sola definición. Existe un solo Dios en el universo y no hay más nadie similar a él en ningún aspecto en el universo. Ese es el monoteísmo estricto. Estricto. Ese es el concepto. Yeah. No hay dioses menores, dioses buenos, dioses malos que pelean con él. No, no, no. Eso es politeísmo. Eso es lo que tenían los antiguos babilonios, sumerios, donde había un dios bueno, un dios malo, los griegos, el panteón griego, donde los dioses se peleaban entre ellos. Eso es politeísmo. ¿Qué es lo que el cristiano, y no estoy criticando a los cristianos, si quieren creer en 10 dioses, en 3 o en 4, bendito sea Dios, ¿ya? Solo estoy intentando explicar de manera inteligente. Claro. No se enfaden conmigo. Entonces, el cristianismo dice, hay un Padre que está en el cielo y habla. Hay un Hijo que Él lo hizo venir y un Espíritu Santo. Esos 3 son uno. ¿Y cómo es eso? Explícame. Ah, no sé. Eso es un misterio. Y entonces, la Iglesia Católica, porque esto es una herencia umbilical genética de la Iglesia Católica, cuando no sabía explicar algo le llamaba misterio, porque ellos no saben explicarlo. Es decir, ellos te dicen, esto te va a curar del cáncer. ¿Cómo? Es un misterio. ¿Pero cómo que es un misterio? Explícame por qué. No, es un misterio. Entonces, esa respuesta estaba bien en la Edad Media, cuando la ciencia era mala, cuando mataban a los científicos, ¿sí? Cuando mataban a los científicos en Holanda y en diferentes lugares por hablar de matemáticas, por hablar de física, por decir que la Tierra era la que giraba y no el Sol. A Giordano Bruno, a Galileo Galilei, los intentaron matar. Cuando en esa época tenías que aceptarlo. Era un misterio, bueno, era un misterio. Pero hoy en día, en donde la ciencia es el eje fundamental de nuestros conocimientos, ya uno no puede aceptar tan ingenuamente el decir, bueno, es un misterio. No, ya no se puede aceptar. Claro. Y entonces, dado que no podemos aceptar eso, nosotros tenemos que analizar y por qué afirmaron aquello. Y nos vamos dando cuenta que hay errores de traducción, el Espíritu Santo. Me van a disculpar si quieres hacemos un día un programa contigo, pero el Espíritu Santo no existe. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pero si yo lo he leído, bueno, es que has leído una traducción. Pero el Espíritu Santo como tal no existe.
¿sí? Lo que existe es el aliento de Dios, el viento de Dios. Y ese viento de Dios, por venir de Dios, es santo. Cuando ellos quieren hablar de que Dios está presente, Dios susurra, sopla, como con Moisés, como con Elías, cuando Elías está escondido, Dios se manifiesta con el silbido, como con Oseas, o con el mismo Jesús, cuando le dice a ellos, vengan, y Jesús sopló sobre ellos. Cuando les dice, esperen en el aposento alto, que va a venir un viento, ese es mi viento. ¿Ok? Ese es un viento divino, ese es el viento. Como ellos no pueden ver a Dios. El enuma. El neuma, sí. Es el neuma. Entonces, como ellos no pueden ver a Dios, ellos perciben a Dios a través de sus sentidos. Uno de ellos es el viento. A Elías se lo lleva un viento fuerte. Todo lo que tenga que ver con Dios es eso. El viento se mueve sobre la faz de las aguas. Es decir, como cuando tú te acercas a alguien amorosamente y le susurras algo. Ese viento suave que tú sientes, ese es el viento tuyo, y que ellos lo entienden que es el viento de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que la palabra ruach, que significa viento y nunca significó espíritu, exacto, nunca espíritu, fue traducida como neuma. Y neuma también significa aire o viento. De ahí viene neumólogo, neumático, o yo voy a decir que la goma de mi vehículo está rellena del Espíritu Santo. No, es un neumático porque está relleno de aire. Entonces, hasta allí no hubo problema, Carlitos. El problema está en el siglo IV, en donde la palabra neuma es traducida y cambiada como espíritu. Y allí crean una nueva personalidad, un nuevo ser, que es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y bueno, no quiero irme más largo para no... Sí, es un tema bastante interesante. Veo mucha gente bien nerviosa ahí en los comentarios, pero seguimos. Bueno, para terminar, y entonces es muy complicado que a la gente le digan, porque esto no se enseña en las iglesias, que Israel experimentó un paulatino proceso y además natural de reflexión, que fue aprendiendo de sus errores hasta que llegó a un punto en el que dijo, bueno, vamos a ser monoteístas. El monoteísmo es el cenit, la cumbre, la cúspide de su pensamiento. Errado o no, ya esa es otra cosa. Porque también hay que saber que el monoteísmo es un sistema de pensamiento. Y todo sistema de pensamiento está sujeto a ser revisado. Yo no voy en tu programa, no voy a intranquilizar más a la gente con lo que ya dije. Pero incluso el judaísmo debe ser revisado y su monoteísmo. Sí. Antes de que se instituya el patriarcalismo, es decir, el poder del varón sobre la mujer, en realidad la mujer tenía otro estatus social, un estatus social privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Porque el hombre antiguo, el hombre de la edad de piedra,
no tenía computadoras, pero no era idiota. A veces nosotros creemos que eran retardados mentales. Yeah. No, no eran retardados mentales. Era gente que todavía no tenía electricidad, no tenía un iPhone, pero no son retardados mentales. Y ellos se dan cuenta, esto lo puedes leer en Harari, Yuval Noah Harari, en Sapiens. Ellos de alguna manera, en el proceso cognitivo de ver permanentemente a las mujeres parir, se dan cuenta que la mujer es la única que puede dar otra vida. Y esto es realmente magia. Wow. ¿No? Ellos no pueden explicarlo, ellos le llaman magia. Y entonces empiezan a pensar ya en términos macro, más grandes. ¿Y de dónde habremos venido todos? ¿Y de dónde habrán venido los animales? Exacto. Y al pensar esto, entonces dicen, la única que nos pudo haber traído, la única que puede parir, ¿quién es? Una mujer. Por tanto, existe algo grande, algo así como diosa. No sabemos si el término Dios todavía estaba como tal ya acuñado, pero si hay alguien grande, un ser grande, este tiene que ser mujer y nos tiene que haber dado la vida a todos. Entonces encontramos en las cuevas de Chauvet, que tienen 35.000 años antes de Cristo. ¿Cuánto? 35.000 años antes de Cristo. Wow. En las cuevas de Chauvet, ustedes pueden googlear las cuevas de Chauvet. Allí encontramos la primera y más antigua de las representaciones de un altar en donde se adora a la diosa, en forma de una vagina, porque la vagina es sagrada. Por ahí viene la vida. Y luego de eso tenemos muchos otros ejemplos en donde la imagen nunca es la de un hombre, la imagen es la de una mujer. La mujer es divina, la mujer es la que se parece a la divinidad, la mujer da vida, no solo da vida, la sostiene. Pare al bebé y la sostiene en su pecho. Si la mujer no le diera pecho, el bebé muere. Entonces, ¿quién nos da vida y quién nos sostiene? Tiene que ser una diosa madre. No hay discusión para ellos. ¿Me entiendes? Wow. Y entonces, todo era bonito. Pensemos, evidentemente, de que esta gente no está detrás de una computadora, no trabaja haciendo taxi, no trabaja en la panadería ni en el supermercado. Esta gente es agricultora, esta gente es criadora de animales. Por tanto, ellos están en contacto con la naturaleza y ellos, sus paradigmas nacen de la naturaleza. No nacen de haber leído muchos filósofos. Y entonces, aquí es, querido Carlos, donde ellos llegan al monoteísmo, ¿no? Así en un proceso. Es interesante, profesor, también cuando uno lee, por lo menos el libro de Isaías, en unos pequeños versos, alude como a Yahvé como con características femeninas también. Eso está en las escrituras, que Yahvé es como una madre también. O sea que todos estos aspectos de que Yahvé protege, que es como una madre, que amamanta, todo eso también lo encontramos en la Biblia hebrea. Y la gente también tiene que entender que los antiguos también pensaban en esos conceptos, o sea, como que usaban el término como que para poner a Yahvé como que cubría todas las áreas. Sí, cuando los israelitas adoraban varios dioses, cada uno de ellos al mismo estilo griego o al mismo estilo de los babilónicos, cada uno tenía una función. Exacto. Como si fuera un trabajo. ¿Mm? Tú
cocinas, tú lavas, tú planchas, así. Bueno, los dioses también tenían funciones distribuidas. Había el dios del sol, que era Marduk, luego el dios del clima y de la lluvia, que era Baal, luego la diosa madre, que era Shera, luego el dios que te va a defender, que es un dios eminentemente de guerra. A este nunca lo vas a llamar cuando estás en paz, no, solo estás en guerra, ese es Yahvé. Exacto. Y así, diferentes dioses. Pero cuando ellos se vuelven monoteístas y eligen a Yahvé, porque pudieron haber elegido a Baal, y hoy, en vez de la Biblia, diría Baal, 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 en vez de Yahvé. Bueno, ellos eligen a Yahvé. Ellos dicen, ¿cómo hacemos? Los intelectuales judíos piensan y dicen, ¿cómo hacemos para que un solo Dios haga las funciones de todos los demás? Porque antes eran varios. Es como decir, hoy tengo 5 personas trabajando para mí, cada una hace algo. Pero ahora yo quiero dejar una. ¿Cómo hago para que esa una haga todo? Entonces, de una manera ingeniosa, los escribas le atribuyen a Jehová las funciones de los demás dioses que ahora ya van a sacar de la Biblia. Exacto. Es así que a veces a Dios que es macho, se le dice que él tiene dolores de parto. ¿Cómo va a tener dolores de parto un hombre? Que los sostiene con sus senos. ¿Cómo va a tener senos un hombre? Esos textos eran originalmente para Asher. Asher, que se lo adjudican a Yahvé en la redacción final de la Biblia hebrea. Es correcto. Yahvé, o Jehová, como prefieran llamarle, no es en absoluto un Dios que se reveló a los judíos, ni que se reveló a los judaítas ni a los israelitas. La verdad desnuda y dolorosa es la siguiente. En el sur de Israel, más allá del sur de Israel, lo que hoy en día es Arabia Saudita, lo que hoy en día es el Yemen, antes era Edom, era el reino de Saba. En esa región se adoraba a un dios llamado Yahú. Yahú. Lo sabemos por inscripciones en ese lugar y por inscripciones egipcias, donde dicen que han capturado algunos hombres de Yahú, de la región de Yahú. Es decir, hay un lugar, aparentemente, que también se llama Yahú, al igual que su dios. Eso era frecuente en el antiguo Medio Oriente, que el lugar donde tú vives se llama igual. ¿Ya? Así como, por ejemplo, ¿dónde vives? En San Francisco. ¿Y quién fue San Francisco? Ah, fue un santo, etcétera. Entonces, así, donde vives, igual tu Dios. Ahora, de esto no tenemos duda alguna ya. Hay evidencia de que Yahvé fue para la época de la edad de bronce, fue el dios de aquellas regiones al sur de la península arábiga. O sea, un dios regional. Era un dios regional de la península arábiga y no era el único, pero era ese dios. Entonces, el constante trato comercial que hay entre estos reinos, Saba, Edom, Judá, así como la ayuda que se prestaban bilateral como vecinos, hicieron en algún momento que Yahvé se fuera mimetizando dentro de la sociedad judía. Y además que
eh, algunos judaítas anhelaran tener ese Dios, porque esos países, Saba, Edom, eran prósperos. Pero Judá, lamentablemente, es una región desértica y hostil. Entonces, dado que ellos piensan, y la Biblia lo dice, la tierra es mía, dice Jehová. Entonces, si yo digo, a estos les ha dado tierra con oro, con ríos, tierra fértil, y la tierra es de él, de Jehová, entonces yo también quiero a Jehová que haga eso en mi tierra. Quisiera una tierra más fértil, quisiera una tierra con oro. Entonces nos traemos a Jehová para acá y a partir de hoy empezamos a adorar a Jehová. Es así que Jehová se vuelve Dios dentro del panteón judaíta. Lo traen para que colabore con los demás dioses, pero no porque lo traigan como absoluto y único. Eso fue después. Pero lo adoptan. Posterior al exilio. Sí, pero lo adoptan para ver si las maravillas que hace en Edom y en Saba también las puede hacer en Judá. Eso está súper interesante. Siempre que leo estas partes de Edom, que dice que viene de Edom, y se establece acá como un dios más del panteón, siempre busco lo que es la geografía de Israel, quiénes eran los israelitas, que en sí que eran casi cananeos, se puede decir. Eran personas de monte, agricultores, y es natural que este tipo de personas tengan dioses que envíen lluvia, que envíen fertilidad. Por eso es que está Baal y Asherah. Pero Yahvé, al ser un dios de guerra, como usted explicaba antes, o sea, ¿quién va a tener dentro de ese pensamiento, o sea, el dios de guerra, si nosotros queremos estar tranquilos, queremos estar en paz? O sea, que Yahvé no era un dios popular en aquel entonces, profesor. No. Entre Yahvé y Baal era mucho más popular, sin duda alguna. Tenían muchos más seguidores. Claro, porque a Baal trae la lluvia. Baal equivalente a Thor en la cultura nórdica. Wow. Es el que trae la lluvia, el dios del rayo y del trueno. ¿Cuándo hay rayos y truenos? Cuando hay lluvia, cuando las nubes están cargadas. Entonces, yo como agricultor necesito agua para mi plantación, para mis campos, pero necesito agua para los ríos, para que mis animalitos tengan agua. Entonces, mientras que a Jehová solo lo necesito cada vez que tengo un problema con un vecino, que no es muy frecuente, al otro, a Baal, lo necesito diario. Diario, claro. ¿Me entiendes? Wow. Entonces, por eso es que Jehová tiene solo a Elías y Baal tiene a 4,000 profetas que pelean contra él. A eso iba a ir. Que aunque la gente no lo quiera aceptar, en la misma Biblia lo dice técnicamente, que un profeta casi, no sé si lo estoy diciendo bien, que posiblemente Elías quería promover un monoteísmo, posiblemente en hablar de parte de Dios, y vemos cómo en la misma Biblia, en la escena, aparece Elías, el único que abogaba por Yahvé. O sea, el vocero de Dios era Elías, pero vemos que Asherah tenía 400, Baal tenía 400 más, o sea que eran más los profetas de estas divinidades que el mismo Jehová, que el mismo Yahvé. Y eso lo encontramos en la Biblia para las personas que no están muy al tanto de estos tipos de temas, que la Biblia lo establece a sí mismo. O sea, Yahvé en la antigüedad, para el tiempo de Israel, no era muy famoso. Al contrario, ¿quién seguía a Yahvé? Unos poquitos, Elías.
El grueso del pueblo estaba con Baal y con Asherah. Seguramente Jehová era popular entre los militares, ¿no? Claro. Acuérdate que cuando David pelea con Goliat, no esgrime a Baal, sino dice, hoy te enfrentaré y enfrentarás a Jehová, el Dios de los escuadrones, es decir, de las compañías militares, del pelotón de Israel. Es decir, Dios es el patrono del ejército. Tenemos por aquí un tema que me gustó bastante. La lección número 9, para los que vayan a adquirir el libro, se titula Yahvé, creador del bien y el mal. Bueno, en todas las culturas han existido más de un pensamiento. Israel no es una sociedad monolítica, el antiguo Israel. Así es que mientras algunos pensaban que habían espíritus malos, estos espíritus malos se creían que eran enviados por Jehová. En otras palabras, Jehová tenía una especie de mensajeros que cuando quería que hagan algo, estos iban. Y estos podían hacer el mal o el bien. Por ejemplo, se puede ver esto cuando dicen, había un espíritu malo de parte de Jehová que atormentaba a Saúl. Exacto. ¿Verdad? O se puede ver cuando dice, Jehová dice, ahora ¿a quién voy a enviar? Hablándole a su grupo de emisarios. Y uno de ellos sale y dice, Señor, yo puedo ir y seré espíritu de mentira en la boca de ese profeta. Está en Segunda de Reyes. Por tanto, se supone, según el relato, o al menos eso es lo que cree el autor, que hay entidades que actúan mal de parte de Yahvé. No es que Yahvé lo haga, sino es que envía a hacer el mal a estas entidades. Entonces, hay todavía una especie de creencia anímica en que aparte de Dios hay una especie de ángeles o emisarios que hacen las cosas a través de él. Son como sus mandaderos que Dios les manda hacer. Lo mismo pasa en Babilonia con otros dioses como Pazuzu, etc. Pero cuando Israel retorna de Babilonia y algunos de ellos ya consideran que deben de poner en práctica el monoteísmo, porque no todo el mundo estuvo de acuerdo con el monoteísmo. Claro. Los que no estuvieron de acuerdo se fueron a diferentes lugares porque si querías vivir en Jerusalén era obligatorio ser monoteísta. Si no estabas de acuerdo con ser monoteísta, te podías ir a Elefantina o te podías ir a alguna comunidad judía de Asia Menor. Pero aquí en Jerusalén somos monoteístas férreos. Así es que es en ese momento donde Isaías escribe en el 45, capítulo 45, dice, el bien y el mal vienen de Jehová. No es que hayan otros dioses o ángeles o emisarios
que hagan el mal de parte de Yahvé. Todo viene de parte de Yahvé, porque desde oriente hasta occidente, desde donde sale el sol hasta donde se esconde, hay un solo Dios. Y más nadie hay fuera de mí. Nadie. Y ese solo Dios es Jehová. Y a partir de ahí, digamos, se empieza a desarrollar de una manera más elocuente y digamos que toma mejor forma el monoteísmo, que no logra su consolidación hasta el siglo II después de Cristo. Pero al menos ahí, digamos, empieza fuertemente del exilio. Del exilio babilónico. Así es. Excelente. Excelente. Profesor, ya salió el libro El monoteísmo bajo sospecha en la Biblia hebrea, autor César Silva. Profesor, ¿cómo podemos conseguir este libro para las personas que están preguntando? Hay muchas personas que nos están preguntando ¿cómo podemos conseguir esta joya académica? Bien, bueno, yo nuevamente te presento mi gratitud por brindarme este espacio para poder dialogar. En primer lugar, siempre charlar contigo es muy entretenido, enriquecedor, ameno. Gracias. Pero aparte, por permitirme unos minutos para hablar del libro. El libro está hecho de manera gradual, para entregar conocimientos de manera gradual, de tal modo que el estudiante no se vea asfixiado. Paulatinamente va a ir metabolizando y asimilando como si fuera comida, poco a poco, lo que va leyendo. Hay preguntas y respuestas que se van formulando y se van respondiendo, y está ambientado como si fuera un aula, que es, desde mi punto de vista, la mejor forma de presentar un libro de esta naturaleza. El libro tiene un valor de $29, a pesar de sus dimensiones, que son 320 páginas, no es poco. Tiene $29. Lo pueden pedir de dos maneras. Si lo desean con la nota, una nota de gratitud y un autógrafo de este servidor, y es así, entonces, como el mío, que está dedicado. Así es. Si ustedes lo desean así, yo se los envío desde Perú. ¿Ok? Cuesta $29 el libro y $20 el envío a cualquier parte del mundo. Si alguien dice, profesor, a mí no me interesa tener nada dedicado, pues no hay problema. En 3 días ya sale en Amazon. Entonces, sí. Entonces se lo pides a Amazon en físico y Amazon te lo envía directamente. No sé cuánto cuesta el envío en Amazon, pero debe estar por ahí de $20. Yo siempre compro libros en Amazon y nunca bajan de 20, 25 o $30 en el envío. Exacto, exacto. Como prefieran ustedes adquirirlo, créanme que van a obtener un libro que es uno de los pocos, si no el único, que trata este tema con sensibilidad para un latinoamericano, con ojos de un latinoamericano para otro, pero sobre todo porque no soy un escritor, soy un docente que he escrito, que es diferente. Es diferente sentarme a escribir sin haber recibido el feedback de los años que tengo como docente, preguntándome en el aula, experimentando junto a ellos los periodos de crisis, porque en mi iglesia me dijeron esto durante 20 años y ahora no. Todo esto
yo lo he aplicado aquí. Entonces, yo no soy un escritor, soy un profesor que ha puesto por escrito no solamente los temas académicos, sino la experiencia que me da haber interactuado con hermanos que han atravesado todo tipo de sensaciones al estudiar ese tema. Excelente. Ahí está la profesora Eva de Silva. Puso por ahí el número de WhatsApp para las personas que lo quieren con un lindo autógrafo del profesor. Se pueden comunicar con ese WhatsApp. Y los que no, pues pueden conseguirlo en 3 días por Amazon. Así que, profesor, yo creo que el libro va a ser de mucha bendición. Va a tener un buen fluir en ventas, que es lo que queremos. Para las personas que amamos y nos gusta el Antiguo Testamento, por lo menos yo es lo que me estoy formando en el Antiguo Testamento, en religiones comparadas, me encanta, me fascina. Y yo creo que en Limud yo encontré esta formación a mis inicios, aunque todavía sigo siendo estudiante de Limud. Ahora mismo estamos en un curso exquisito con Ariel Álvarez, que está súper exquisito, y creo que este libro es una pieza más para completar ese conocimiento. Así que, profesor, le doy las gracias, gracias por su tiempo, de verdad que es mi primera entrevista. Posteriormente vamos a hacer varias entrevistas con varios académicos, esperamos que nos salga el proyecto y usted es el que rompe el hielo con su libro. Profesor, las últimas palabras. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todo tu gentil público, a los que a los que han visto en directo y a los que vayan a ver las repeticiones. Les recomiendo mucho, los que tengan posibilidad, por supuesto, de comprar el libro. Créanme que comprarán una joya para su biblioteca. Dios les guarde a todos. Muchas bendiciones, saludos a todos y hasta pronto, profesor. Bye. Hasta pronto, gracias.